El aula bullía de risas, pero Amara, de 12 años, se quedó congelada, con los ojos abiertos por la sorpresa mientras mechones de sus hermosos rizos caían al suelo frío. La directora, con una calma escalofriante, continuó afeitándose la cabeza mientras los estudiantes filmaban con sus teléfonos. Nadie esperaba lo que pasó después porque solo minutos después, las puertas de la escuela se abrieron de golpe y entró una mujer poderosa. Ella no solo era la madre de Amara, era alguien que nadie en esa escuela vio venir. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. El timbre acababa de sonar en la escuela secundaria Rosewood y el pasillo se llenó de conversaciones, mochilas colgadas de los hombros y zapatillas chirriando contra los pisos pulidos. Amara Jenkins, una niña tranquila pero brillante de 12 años, con profundos ojos marrones y una cálida sonrisa, entró en la habitación de su casa. Sus largos rizos naturales rebotaban con cada paso, enmarcando su rostro como un halo suave. Los había heredado de su madre, una mujer a la que a menudo describía como una reina, fuerte, elegante e inquebrantable. Pero hoy algo no andaba bien. La directora, la señora Callahan, estaba parada cerca del frente del salón, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Tenía fama de ser severa, demasiado severa. Las reglas lo eran todo para ella. Cualquier variación de su estricta política de apariencia era vista como un desafío, no como individualidad. Cuando sus ojos se posaron en Amara, un destello de desdén pasó por su rostro. Amara Jenkins, dijo, y su voz resonó con autoridad. Ven conmigo ahora. Los susurros recorrieron la habitación. Amara se puso de pie lentamente, confundida, pero siguió. Ella no había hecho nada malo. Ella no había roto ninguna regla. Al menos eso era lo que ella creía. Mientras caminaba detrás del director por el pasillo, su corazón se aceleró. Los estudiantes se giraron para mirar. Algunos rieron en voz baja. Otros simplemente se quedaron mirando. Nadie dijo una palabra. Dentro de la oficina del director, la señora Callahan señaló una silla. Amara se sentó, agarrando su mochila. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic. Tu cabello, comenzó fríamente la señora Callahan. Viola la política de aseo personal de la escuela. Es una distracción. No es propio de un ambiente escolar. Lo solucionaremos. Antes de que Amara pudiera responder, antes de que pudiera procesar las palabras, el director sacó una máquina cortadora eléctrica de un cajón. A Amara se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Por favor, susurró. Mi mamá, ella. Pero a la señora Callahan no le importó. La máquina de cortar el pelo cobró vida con un zumbido mecánico y entonces empezó. Un grueso mechón de cabello cayó al suelo. Los ojos de Amara se llenaron de lágrimas, pero no se movió. Estaba demasiado conmocionada, demasiado humillada para hablar. La máquina continuó, su identidad, su orgullo, su sentido de identidad, despojados pieza a pieza en una habitación que debería haberla protegido. Fuera de la oficina, la noticia corrió como la pólvora. Los estudiantes se reunieron cerca de la puerta, algunos mirando a través del cristal. Salieron los teléfonos, otros grabaron, nadie ayudó, nadie intervino. Entonces, sin previo aviso, la entrada principal de la escuela se abrió de golpe. Una mujer con un traje azul marino a medida y tacones que resonaban como un trueno, marchó por el pasillo. Cada paso resonaba con poder. Todos los rostros se giraron. Era la madre de Amara. Y no era solo una madre. Era alguien que revolucionaría toda la escuela. Y lo que sucedió después haría hablar a todo el país. La madre de Amara, Naomi Jenkins, irrumpió en el pasillo de la escuela, sus tacones puntiagudos resonando contra el suelo como una fuerza imparable. Los estudiantes se dispersaron a los lados, susurrando conmocionados al verla acercarse. Su presencia exigía atención,
Su poder irradiaba a cada paso. Naomi siempre había sido una mujer digna, una mujer que nunca se dejaba pisotear. Pero lo que vio al entrar en la oficina del director la llevaría al límite. Dentro, el aire se asentaba en la silla, su cabeza casi calva, su hermoso cabello rizado ahora no era más que mechones sin afeitar. No había derramado ni una sola lágrima. Estaba paralizada, incapaz de comprender del todo lo que le estaba sucediendo. Era como si su identidad, todo lo que sabía sobre sí misma, le hubiera sido violentamente arrancado. El dolor emocional era mucho mayor que cualquier malestar físico que pudiera sentir. La señora Callahan estaba de pie junto a Amara, todavía con la maquinilla en la mano, como si acabara de terminar su trabajo. La expresión fría y calculadora del director parecía casi complacida consigo misma. Pero Naomi no se dejó engañar. En el momento en que sus ojos se posaron en su hija, una llama se encendió en su pecho. Había criado a Amar para que se sintiera orgullosa de sí misma. Había pasado años enseñándole que su cabello era un símbolo de fuerza y belleza, no algo que se pudiera borrar por conveniencia de nadie. Naomi entreabrió los labios y la habitación quedó en silencio. El sonido de la maquinilla cesó, la tensión se intensificaba con cada segundo que pasaba. Señora Callahan levantó la vista, pero en el momento en que sus ojos se encontraron, se dio cuenta de la magnitud de su error. La señora Jenkins, dijo la directora, con una voz apenas un susurro. Naomi dio un paso al frente, con una voz baja y peligrosa, pero clara. No tenías derecho a hacerle esto a mi hija. La humillaste delante de sus compañeros. La trataste como un objeto, no como una niña, no como un ser humano. Amara levantó la cabeza de golpe al oír la voz de su madre. Se le encogió el corazón al ver la furia en los ojos de Naomi. Era una furia como nunca antes había visto. Naomi era una mujer que había soportado batallas, pero esto era una guerra, y la directora acababa de abrir fuego contra el bando equivocado. La señora Callahan intentó decir algo, pero Naomi levantó una mano. Había terminado de escuchar. No necesito tus explicaciones. Necesito respuestas, y necesito que entiendas que esto no va a terminar solo con una disculpa. No cuando has dejado a mi hija con esta cicatriz. Naomi metió la mano en su bolso y sacó un elegante teléfono negro. Tecleó algunas teclas con dedos rápidos y decididos antes de, llevándoselo a la oreja. Llamaré a mi abogado. Llamaré a la Junta del Distrito y a los medios de comunicación. Esto no es solo un error, señora Callahan. Esto es abuso, y se abordará. El aire en la habitación pareció enfriarse, como si el mundo mismo contuviera la respiración. La señora Callahan se quedó allí, con el rostro pálido, dándose cuenta de que acababa de cometer un error colosal. Las lágrimas de Amara, que habían estado tan cuidadosamente ocultas bajo la superficie, comenzaron a fluir libremente. Pero no eran solo lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio porque su madre estaba aquí. Y con Naomi a su lado, todo estaba a punto de cambiar. Fuera de la oficina, una multitud de estudiantes se había reunido, teléfonos en mano, capturando cada momento. La noticia se había corrido rápidamente. La poderosa mujer que acababa de entrar no era una madre común. Era Naomi Jenkins, la fundadora de uno de los imperios empresariales más ricos e influyentes del país. Era una mujer que había construido su éxito desde cero, alguien que había luchado por cada centímetro de su vida. Y ahora estaba a punto de luchar por su hija. La puerta de la oficina del director se abrió lentamente. Naomi se giró, con la mirada fría como el hielo, y pasó junto a la señora Callahan sin decir una sola palabra. No necesitaba decir nada. El mensaje ya había sido entregado. Y mientras Naomi y Amara salían juntas de la escuela, todos los estudiantes en ese pasillo supieron que las cosas nunca volverían a ser como antes. En ese momento, Naomi le hizo una promesa silenciosa a su hija. No se trataba solo de luchar por la justicia. Se trataba de defender lo que era correcto. Y Naomi era una fuerza a tener en cuenta.
El mundo estaba a punto de ver el amor de una madre. Y nadie, absolutamente nadie, iba a interponerse en su camino. A media mañana, Naomi ya había sido contactada por varios medios importantes, todos pidiendo una entrevista. Era muy consciente de la tormenta mediática que se estaba formando, pero sabía que esta lucha era mucho más que solo la opinión pública. Se trataba de asegurar que Amara nunca más se sintiera avergonzada. Naomi había pasado toda su vida construyendo su imperio, pero ahora su corazón y su alma estaban dedicados a ella. El bienestar de su hija. Nada se interpondría en su camino. En casa, Amara, sentada en su habitación, se miraba en el espejo. El reflejo que la devolvía la mirada distaba mucho de la joven segura de sí misma que había sido hacía apenas unos días. Su cabello, antaño su mayor gloria, le había sido arrebatado. Su identidad, tan fuertemente ligada a su apariencia, había sido arrancada en un momento de crueldad. Se pasó los dedos por el cuero cabelludo, aún sintiendo el escozor de la máquina que le había cortado no solo el pelo, sino también su identidad. Amara siempre había estado orgullosa de su cabello. Había sido un reflejo de su herencia africana, una corona de rizos que le decía al mundo quién era. Pero ahora, sin su cabello, se sentía expuesta. Se sentía pequeña. Se había convertido en un blanco. Y peor aún, sentía que el mundo la juzgaría por algo que estaba fuera de su control. Pero en ese momento, mientras permanecía sentada en silencio, oyó que se abría la puerta de su habitación. Naomi estaba en la puerta, con una mirada suave pero decidida. Tenía una presencia que llenaba el habitación, una fuerza de la naturaleza que podía hacer que cualquiera se sintiera seguro, incluso en medio del caos. Entró y se sentó junto a su hija. El silencio entre ellas se llenó de una comprensión que las palabras jamás podrían transmitir. Amara no miró a su madre al principio. No quería ver la preocupación en los ojos de Naomi. No quería enfrentar el dolor que sabía que su madre debía estar sintiendo por lo que le había sucedido. Pero Naomi puso una mano suavemente sobre el hombro de su hija, su toque cálido y arraigado. Amara, mírame, dijo Naomi con suavidad. Tú no eres tu cabello. No eres como el mundo te ve. Eres mucho más que eso. Amara finalmente encontró los ojos de su madre, con lágrimas aún brillando en su rostro. Naomi la abrazó con fuerza, envolviéndola en un abrazo que pareció borrar cada pizca de duda y miedo. En ese momento, no era solo la pérdida de cabello lo que sanaba. Era la pérdida de confianza, la pérdida de seguridad, la pérdida de identidad. Naomi le estaba dando a Amara algo más que consuelo. Le estaba devolviendo el poder de verse como la joven hermosa y fuerte que siempre había sido. Vamos a arreglar esto, Amara, continuó Naomi, con una voz llena de convicción inquebrantable. Esto no se trata solo de ti. Se trata de cada persona que alguna vez se ha sentido pequeña, humillada o juzgada sin más razón que quien es. Lo que te sucedió no es solo una injusticia. Es un mensaje que todos deben escuchar, y nos aseguraremos de que el mundo lo escuche. Amara se secó las lágrimas. Su corazón se llenó de un nuevo propósito. Era como si algo profundo, su interior había cambiado. El miedo y la tristeza que había sentido antes estaban siendo reemplazados por un fuego que había estado latente en su interior todo el tiempo. No se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia. Se trataba de recuperar su voz y defender a cada persona que había sido agraviada por alguien con poder. Naomi se levantó y le extendió la mano a su hija, con una expresión llena de promesa. «Estás conmigo, Amara». Amara miró a su madre. Sus ojos ahora estaban llenos de determinación. Siempre había sabido que Naomi era una mujer de una fuerza increíble. Pero ahora veía esa fuerza reflejada en sí misma. Se levantó, tomó la mano de su madre y asintió. «Estoy contigo, mamá. Hagámoslo». Y así, se trazaron las líneas de batalla. Naomi y Amara ya no eran simples víctimas de un sistema injusto. Eran guerreras que luchaban no solo por sí mismas,
sino por cada persona que alguna vez se había sentido pequeña, indigna o insignificante. La historia de la humillación de Amara estaba a punto de convertirse en una lucha por la justicia. Una lucha que no solo cambiaría sus vidas, sino vidas de innumerables personas. Se asegurarían de ello juntas. Los días posteriores a la resolución de Naomi y Amara fueron como nada que ninguna de las dos hubiera experimentado antes. Era como si el mundo entero las hubiera observado, observando cada uno de sus movimientos. Las redes sociales, antes un lugar de momentos fugaces y videos virales, se habían transformado en un campo de batalla. La gente se unió a la causa de Amara, compartiendo su historia con hashtags, reenvíos y comentarios apasionados. Pero por cada voz de apoyo, había otras tantas que se burlaban de ellas, dudando de sus motivos y cuestionando sus acciones. La directora Callahan, ahora bajo intenso escrutinio, intentó esconderse tras un muro de silencio. Pero Naomi no era de las que esperaban que se hiciera justicia en silencio. Entendía que el silencio solo prolongaba el sufrimiento y se negaba a permitir que este momento pasara sin sacudir los cimientos del sistema que permitió que tales actos ocurrieran en primer lugar. El teléfono de Naomi vibraba constantemente. Llamadas de periodistas, correos electrónicos de abogados, mensajes de personas que se habían enterado del incidente y querían apoyarlas. Amara, por otro lado, permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, con la mirada fija en la pantalla de la computadora mientras leía los comentarios que llegaban. Algunos eran de apoyo, otros crueles. Pero Naomi podía ver el cambio en su hija. Cada palabra, cada publicación, forjaba algo nuevo en ella, una fuerza, una resiliencia que Amara nunca supo que poseía. Fue una noche como cualquier otra. Cuando llegó el momento decisivo, Naomi estaba sentada en su oficina revisando documentos, preparándose para la siguiente ronda de entrevistas con los medios. Había decidido llevar esta lucha a los tribunales para asegurar que el director Callahan y el distrito escolar asumieran las consecuencias de sus actos. Pero justo cuando estaba a punto de llamar a su abogado, su teléfono vibró con una notificación. Era de un número desconocido. Naomi Jenkins. Tenemos que hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Nos vemos mañana a solas en la escuela. El mensaje era críptico, pero Naomi no era ajena a los mensajes crípticos. Había lidiado con casos de alto perfil antes, pero este se sentía diferente. Algo en su interior le decía que este era un momento crucial. O esta sería la oportunidad para ajustar cuentas, o podría ser otro intento de silenciarlos. Naomi no perdió tiempo. Tomó sus llaves y se dirigió a la escuela. El silencio era inquietante cuando llegó. Las luces del edificio de administración eran tenues y las puertas principales estaban cerradas. Dudó, con la mano aún en el frío picaporte. Había tratado con gente poderosa antes, pero algo en esto la hacía sentir personal. Era como la calma antes de la tormenta. Pero Naomi nunca había sido de las que se echaban atrás ante un desafío. Empujó la puerta. El suave clic resonó en el silencio. Dentro, el director Callahan estaba de pie al fondo del pasillo, con la postura rígida. La sala parecía congelada en el tiempo. Ya no era el administrador seguro de sí mismo que había ignorado las quejas de estudiantes y padres. Ahora parecía más pequeño, casi derrotado. Pero Naomi no estaba allí para compadecerse de él. Estaba allí para exigirle responsabilidades. «Querías vernos», dijo Naomi, con la voz firme pero con un tono cortante que hizo vibrar el aire a su alrededor. «Estoy aquí. Habla». Los ojos de Callahan se movían nerviosamente a su alrededor. Sus manos temblaban mientras se las pasaba por el pelo, en un intento feudal de parecer sereno. «Naomi, esto no es lo que piensas». La situación se salió de control. No pretendía que las cosas llegaran tan lejos. Naomi entrecerró los ojos, su mirada afilada como una cuchilla. No pretendías que las cosas llegaran tan lejos. Le afeitaste la cabeza a mi hija, Callahan. La humillaste delante de sus compañeros. No hay excusa para eso.
El director retrocedió un paso, palideciendo. No lo entiendes. Fue un error. Se suponía que era un castigo. Nunca se suponía que se hiciera público. Naomi dio un paso al frente, con la voz cada vez más fría. ¿Crees que esto es un error, Kalehan? ¿Crees que esto es un castigo absurdo? No, se trata de que abusas de tu poder. Se trata de que intentas aplastar el espíritu de mi hija para hacerla sentir inferior por algo que nunca debería haber sido un problema. Pagarás por esto. El mundo sabrá lo que has hecho. Por un momento, el director Kalehan no dijo nada. Su rostro enrojeció con una mezcla de miedo y vergüenza. Naomi pudo verlo. La comprensión de que el mundo que había construido cuidadosamente estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. El hombre que una vez tuvo todo el poder, que controló las vidas de los estudiantes con un simple movimiento de su mano, ahora estaba frente a Naomi, impotente. La había subestimado, y más importante aún, había subestimado el vínculo entre una madre y su hijo. Lucharé contigo en cada paso del camino, Naomi, dijo con voz temblorosa. Te arrepentirás de esto. Los labios de Naomi se curvaron en una sonrisa decidida. Pero no había alegría en ello. No hubo triunfo, solo una resolución feroz e inquebrantable. No me importan tus amenazas, Kalehan. Lo que le hiciste a mi hija, lo que intentaste hacerle, no será olvidado. Afrontarás las consecuencias de tus actos, y yo me aseguraré de ello. Dicho esto, Naomi se dio la vuelta y se marchó, dejando al director Kalehan solo en el pasillo vacío, con su mundo desmoronándose a su alrededor. Sabía que esto era solo el principio. La batalla apenas había comenzado, y Naomi estaba preparada para luchar. No solo por Amara, sino por todas las personas que alguna vez habían sido silenciadas, humilladas u obligadas a sufrir a manos de alguien que creía tener el poder de controlarlas. Esta lucha estaba a punto de cambiar.